de su elasticidad correspondiente. Entonces, esto observa, entonces, en el caso de edema, y este signo se llama signo de la fobia. Muy bien, y dijimos que el edema puede ser localizado o generalizado. Edemas localizados, generalmente es en un solo órgano, normalmente si es uno de los pies, etcétera, etcétera. Pueden ser debidos, por ejemplo, en los casos de las cirugías, por ejemplo, de la mama, cuando se hace, cuando se hace la extirpación de la cadena ganglionar axilar, entonces se puede producir edema en el lado donde se hizo esa extirpación ganglionar. Entonces, eso es quirúrgico y es también un edema. Otro edema que nosotros tenemos muchas veces que nosotros podemos ver es los edemas de la filariasis. Entonces son edemas localizados que paulatinamente se van afectando a ambos miembros, etcétera, etcétera, hasta que llegan a hacerse generalizados muchas veces. En cambio, los edemas generalizados generalmente responden a problemas de insuficiencia, ya sea cardíacas o insuficiencia renal. ¿Okay? La diferencia entre los edemas de insuficiencia cardíaca es que los edemas de insuficiencia cardíaca generalmente comienzan por la planta de los pies, es decir, comienzan desde abajo hacia arriba. Y los edemas de la insuficiencia renal comienzan a partir de los pómulos, o sea, de los párpados, por ahí comienzan, de arriba a abajo, ¿ok? Ambos pueden llegar a comprometer todos los órganos y, lógicamente, de acuerdo a la gravedad, ese edema puede ir avanzando. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de un edema pulmonar agudo. Aquí tenemos esta hiperclaridad que estamos mirando nosotros. Entonces hay una lesión en el pulmón derecho en este caso. Y lógicamente que nosotros vemos aquí una imagen tanto macroscópica como microscópica. ¿Qué es lo que estamos notando? Esta imagen, estamos yendo a un aumento pequeño. ¿Qué nos muestra? Nos muestra espacios claros, como unos espacios rosados aquí, y una infiltración polimorfo nuclear, es decir, de neutrófilos, ¿ok? Entonces esto nos habla de una inflamación aguda. Y cuando hacemos nosotros la muestra del tejido, nosotros que estamos mirando aquí, vemos que los alveolos, los espacios alveolares se encuentran dilatados, muchas veces están rotos los setos interalveolares y hay el depósito de un material de tipo rosáceo, ¿ok? Muy bien. Esto entonces es una imagen característica de un edema pulmonar. Muy bien. Aquí también nosotros vemos, aquí estamos mirando en esta otra imagen, una macroscópica de un pulmón con edema pulmonar. Si nosotros lo estamos mirando, este pulmón, en primer lugar, por lógica y requerido, y si lo mira por la mente, muestra las cosas, muestra como si tuviese así con contenido de agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros agarramos y lo cortamos esto por el medio, por algún motivo, ya, nosotros vamos a encontrar que sale en la superficie de corte, va a salir, va a resumar un líquido de color rosado, espumoso. Entonces, eso nos habla de edema. ¿Ok? Aquí estamos viendo una imagen similar a la anterior, donde vemos la rotura de los septos alveolares. Miren aquí, los alveolos pulmonares están rotos, el espacio por ese líquido rosado. Muy bien. Después también otro órgano que hace de edema es este de aquí, es el edema cerebral. Normalmente, muchas veces los encontramos en muchos procesos, pero uno de irse a hemorragias cerebrales, otros a contusiones, a los famosos trastos, a los TEC, ¿no es verdad? Que es entonces traumatismo encefalocraneanos, etcétera, que van de un simple edema hasta fracturas completas que pueden llevarnos al coma y la muerte. Entonces aquí estamos mirando nosotros algo importante. Las circunvoluciones están aplanadas, pero primero veremos
Aquí, edema cerebral, este es bien especial. Vemos que las circunvoluciones están aplanadas, achatadas, se dice, ya, muy bien. Y fíjense bien, es color medio brillante así. Y lógicamente con los vasos dilatados, con congestión e incluso extravasación de vasos vemos aquí. Entonces es la acumulación excesiva de agua en el cerebro, ya sea en el espacio intracelular o el extracelular. Hay varios tipos de edema vasoligénico, citotóxico, etcétera, etcétera, que no es el objeto de ahorita. En las preguntas vamos a hacer la ampliación. Ahorita lo que quiero es que ustedes aprendan a observar una imagen, nada más. Ahora bien, aquí nosotros tenemos también otro edema cerebral, las mismas circunvoluciones aplanadas, etcétera, etcétera, pero aquí ya estamos encontrando algo interesante. La microscopía nos muestra que las células se encuentran en espacios claros, rodeadas por espacios claros. No sé si lo están mirando, espacios claros. Estos son signos de edema. Hay una hipercelularidad también bien manifiesta. Y en esta parte de aquí, nosotros estamos viendo desde aquí hasta acá, hay una necrosis de tipo licuefactiva, ¿no? ¿Es verdad? ¿No? De tipo licuefactiva. Entonces, esto también es importante que miremos esta imagen. Ya, aquí también tenemos igual, estamos mostrando precisamente los espacios claros de las células, etcétera, etcétera, el mismo caso. Aquí estamos mirando otra cosa, importante lo que nosotros llamamos hiperemia, ¿ya? La hiperemia depende de dónde, el lugar donde se produce la congestión. Pero, ¿qué significa la hiperemia? Es el enrojecimiento de la zona donde se congestiona la sangre. El área afectada hiperémica generalmente está caliente al tacto, ¿ok? Muy bien. Aquí también tenemos, por ejemplo, un área extensa por quemadura, una quemadura, posiblemente ha sido con agua, no sé, pero también encontramos signos de edema. Mire, aquí hay edema, ¿ok? Muy bien. También localizado. Muy bien. Entonces, si nosotros agarramos este órgano, muy bien, por la, por la hiperemia. Y es la congestión esplénica donde nosotros miramos los sinusoides hepáticos también manifiestos, etcétera, etcétera. Y lógicamente aquí nosotros vamos a ver que el hígado, o sea, perdón, que el vaso tiene un tinte especial, fíjense bien, tinte especial y la forma de él. Cuando nosotros lo agarramos, hay una especie, está reblandecido, y eso nosotros muchas veces lo llamamos congestión esplénica, y se caracteriza porque precisamente hay un barro, como una especie de barro esplénico, y hay unas células muy importantes aquí que caracterizan la congestión esplénica. ¿Cuáles serán esas células? ¿Saben? Ya las dije el otro día de nuevo. Bueno, aquí tenemos también otro, la congestión, esa de allá es aguda, esta es crónica, es congestión hepática crónica. Miren nosotros cómo vamos a ver el hígado, lo vamos a ver con esta imagen característica que nosotros llamamos imagen del hígado en la superficie de corte, imagen del hígado en nuez moscada, signo de congestión hepática crónica, ¿ok? ¿Qué estamos mirando nosotros aquí? Fíjense bien, este es importante porque nosotros vemos acá, por ejemplo, un área que están de fibrosis, áreas hemorrágicas congestivas, aquí también, entonces es importante esto, y aquí vemos entonces una necrosis centrolobular, características de este tipo de... Aquí, en la congestión pasiva crónica, a ver, ¿quién me dice qué órgano es este? ¿Alguien se da cuenta de qué órgano es? ¿Qué son estos El espacios? pulmón, doctor. Es pulmón. Así es. Entonces, estos son los alveolos que, fíjense bien, se encuentran dilatados, están dilatados y hay rotura de los secos alveolares, las paredes alveolares, y lógicamente que se encuentran dilatados, ¿no es verdad? Pero aquí la presencia de algo importante.
este tipo de, hay, este, son gránulos de hemosiderina con macrófagos, ¿ok? Engoliendo, que están defendiendo esta presencia de estos gránulos de hemosiderina y estos macrófagos alveolares que se llaman, ¿no? Entonces son signos de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Los macrófagos. Aquí nosotros estamos mirando los diferentes cambios macroscópicos o microscópicos del hígado. Este es un hígado normal, donde nosotros miramos, fíjense bien, asimilen, esto es importante. Aquí nosotros vemos el área de congestión centrolobular. ¿Qué es la congestión en sí? Es la vasodilatación, es decir, es la vasodilatación del vaso con sangre, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay una especie de éxtasis que no llega a circular, ¿ok? Entonces, por eso es que se produce esta situación que nosotros estamos mirando. En cambio, en esta, si nosotros estamos analizando, fíjense bien, hay otra imagen característica y diferente, fíjense bien, lo que estamos mirando aquí, ¿ok? Ya. Hay también signos como estos que están en la periferia, ¿ok? ¿Ya? Entonces, esta es una necrosis centrolobular, ¿ya? Centrolobular, que generalmente la vamos a encontrar. ¿En algún medicamento puede producirse esta necrosis? Puede haber. Muchos los han tomado en este carnaval de a ver, ¿quién lo ha tomado este remedio? ¿Quién le dio COVID? Y le han dicho, tome esto, y como chicle le han tomado la gente. Con P comienza. ¿Ivermectina? ¿Ivermectina? No, la ivermectina no Paracetamol. da esto. Es uno que pasa la fiebre, que pasa no sé qué, ¿cuál es ese? Paracetamol. Ibuprofeno. El Acetamol. ibuprofeno, paracetamol, ¿no? Ok, muy bien. Y aquí nosotros vemos una necrosis hemorrágica centronuclear. Fíjense bien, estas imágenes son diferentes. Hay aquí la presencia. Cuando nosotros lo miramos muy bien, a veces a mayor aumento vamos a encontrar polimorfonucleares, ¿ok? Porque es hemorrágica reciente. Entonces, la salida de sangre también va a producir una hemorragia y que se va a hacer sensible. Cuando pasa, esto es aguda, por eso es así, porque cuando pasa esto, vamos a encontrar gránulos de hemosiderina cuando está crónico, ¿ok? Como lo que nosotros miramos. Muy bien. Entonces, ¿qué es la hemorragia? Que también es otra cosa que nosotros vamos a ver. Ahorita está variando de una cosa a otra. Me gusta pasar así. ¿Por qué? Porque después vamos a pasar ordenado cuando vengan las preguntas. ¿Esto qué es la hemorragia? La hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos o el corazón hacia afuera, ¿no es verdad? Entonces es una hemorragia. Muy bien. Hay varios tipos de hemorragia y hay clasificaciones N de hemorragia. La clasificamos nosotros muchas veces de acuerdo a la causa, hemorragias internas, hemorragias externas, etcétera, etcétera. Entonces, el órgano afectado, la forma, si es aguda o crónica, también hay, etcétera. Todas esas las vamos a revisar de a poquito. De todas maneras, nosotros vamos a ver algunas cosas que están aquí importantes. Dice aquí hemoptisis. ¿Qué será la hemoptisis? La hemoptisis es la salida de sangre ¿por dónde? Esto ya avanzamos Por la otro día. boca. Por la boca, ¿ya? ¿Y esto qué es entonces de aquí lo que estamos mirando? Epistasis. Epistasis, salida por la nariz, ¿no es verdad? Después por el recto y las melenas es la salida de sangre, nosotros que llamamos la famosa sangre oculta, es salida por las heces fecales de color negro, esas son las melenas, y es precisamente muchas veces son debido a úlceras de arriba del estómago, ¿ok? Es muy importante este signo que nosotros miremos. Entonces, cuando nosotros miramos este tipo de signos, pensamos siempre que debe haber un proceso crónico arriba, ¿ok? Entonces, las melenas, ¿ok? Y normalmente son úlceras, ¿ya?
son úlceras y lógicamente que hay que investigar esto. Aquí estamos las hemorragias internas. Nosotros las que vimos eran externas, epistasis y todas las que salían afuera, ¿no? ¿Verdad? No me acuerdo más cuál era, el epistasis, eran estas. Hemoptisis, hepatitis, etc. Y estas son las hemorragias internas. Generalmente nosotros tenemos estos clásicos que tienen que ver. El hemopericardio, que es la acumulación de sangre, ¿a dónde? El pericardio, ¿no es verdad? Y esto, por ejemplo, que estamos observando aquí, la colección que se está produciendo de sangre que no llega a salir y va a producir un taponamiento cardíaco. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el hemotórax, ¿qué será? La colección de sangre, ¿a dónde? Colección de sangre, ¿a dónde? Colección de sangre, ¿a dónde? En la caja torácica. Ya, en el tórax, perfecto. Generalmente, ¿dónde sería? Casi siempre nosotros vamos a ver en las envolturas que te guardan el corazón. ¿Ya? Y esto de aquí, claro, ahí. Y estas partes aquí que nosotros miramos, entonces esto es peritoneo, ¿no? Entonces cuando nosotros encontramos un generalmente este tipo de, siempre lo vamos a encontrar en algún ejemplo clásico, los choques de vehículos, ¿ok? Un traumatismo de tórax violento por un accidente de tránsito donde uno choca. Este también es hemoperitoneo que se puede producir también por un accidente de tránsito también, o alguna cosa, o que te caigan piedras encima y pues un aplastamiento. Y cuando encontramos este tipo de hemoperitoneo, nosotros tenemos que pensar en cuáles son los órganos más fáciles de complicarse. En primer lugar lo tenemos el páncreas y en segundo tenemos el hígado. ¿Ok? Siempre hay que investigar esos lugares. ¿Ya? ¿Y cómo lo investigaríamos? A través de estudios de imagen y a través de los hematocritos, ¿no es verdad? Y lógicamente que eso es importante. ¿Y la hematometra qué es? Tiene que ver con las mujeres. A ver. Bueno, nosotros tenemos otra, la hemorragia de los núcleos de la base. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? Fíjense bien esto. Nosotros dijimos que la necrosis la necrosis de tipo linfohepático. ¿Se acuerdan las lesiones cuando necrosis, hablamos de necrosis, este, de necrosis, y dijimos que la necrosis linfohepática es patrimonio de la célula, o sea, del, de las células cerebrales, ¿no? Es decir, del cerebro, ¿no es verdad? Entonces, y esta imagen, ¿y cómo es la imagen? Dijimos que era irregular y donde se veía la presencia de un esmegma de color más o menos como el engrudo, etcétera, etcétera, con un reblandecimiento grande y respuestas ilimitadas. Esto que estamos mirando aquí, ¿será que es una necrosis licuefactiva o no? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Será que es una necrosis lipoactiva o qué cosa es lo que ha pasado aquí para que se produzca esta imagen que estamos mirando en el cerebro? Es una necrosis liquefactiva, doctor. No, esta es una necrosis por hemorragia, es decir, un vaso se ha roto, ¿ok? Por eso que tenemos dos tipos. Efectivamente, hay una por hemorragia y la otra por trauma, por edema, por así, por proceso. Estas no, estas no. ¿Y por qué sería no? ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Una por rotura vascular de un vaso, ya sea la cerebral media, la cerebral cualquiera de lo que sea, ¿no es verdad? Bueno, eso queda para pregunta para que ustedes la contesten, aunque se las voy a contestar en la pregunta.
Y esta es la embolia. La embolia, que es una masa sólida, líquido gaseosa llamada émbolo, que se libera dentro de un vaso y a un lugar del organismo distinto al punto de origen. Eso es una embolia. Aquí nosotros tenemos una embolia de tipo pulmonar. ¿Qué característica estamos mirando? Nosotros estamos mirando aquí, es la arteria pulmonar prácticamente en la base, en el nacimiento, en la partición de la, de la, de la arteria pulmonar, ¿no es verdad? Y generalmente estos tipos de émbolos se llaman émbolos en silla de montar. Característicos siempre vienen ¿de dónde? Viene de una trombosis venosa profunda, por ejemplo, que viene de las piernas, sube hasta arriba y lógicamente produce esta imagen. Y esta es la embolia del líquido amniótico. Esto es importante que nosotros lo hagamos. Hay escasas, esto es el lanugo, las escasas perlas córneas que nosotros encontramos en esto es un pulmón, por si acaso. Fíjense bien, aquí hay otra más chica también. Pero entonces, esta es embolia de líquido amniótico. Generalmente se da muchas veces con problemas de rotura, por algún motivo, una lesión en la parte por estiramiento del cordón con la placenta, etcétera, etcétera, y que de alguna manera te trae un problema serio a la madre, incluso se lo lleva a la madre, con pérdida de la vida, ¿ok? Y esta es la embolia gaseosa, es una embolia gaseosa que nosotros vamos a ver que se produce sobre todo en las personas que se dedican a la parte de los submarinos o a hacer deportes acuáticos y bajan con mucha frecuencia a grandes presiones en el mar, a grandes metros, grandes profundidades y empiezan a salir hacia afuera en forma muy rápida. Esa descompresión brusca es la que nos va a producir una embolia gaseosa. ¿Okay? Ya. Y esta es la embolia grasa. También esta embolia grasa es importante que nosotros la miremos, ¿dónde le podemos ver? En la fractura, normalmente en la fractura. Otra también embolia grasa las podemos encontrar también en las pancreatitis, ¿ya? Pero a veces esas embolias también, ¿por qué? Porque se puede producir la pancreatitis, puede producir una necrosis necrohemorrágica, ¿verdad? Entonces es importante, necrosis con hemorragia. Entonces esto generalmente fracturas óseas, ¿ok? Entonces embolia grasa. Aquí nosotros vemos un trombo que estamos mirando nosotros acá, causa de trombosis empieza a bajar, a subir y nos va a dar un émbolo que nosotros, ahí está, esto es una trombosis. Aquí está más bonita la imagen, pero es la misma, ¿no es verdad? No sé si se dan cuenta ustedes, ya en el nacimiento de la arteria pulmonar, ahí está. Aquí ya se salió alguna cosita, pero antes estaba todo esto lleno, aquí y aquí. Generalmente nos damos cuenta de que esto es un émbolo, ¿por qué? Porque anclado y fijado, ¿ok? Cuando nosotros le ponemos en un chorro de agua, cuesta que esto salga, ¿ok? Eso es importante. Entonces esa diferenciación es importante al chorro de agua. Y aquí nosotros estamos viendo una trombosis. Fíjense bien, ¿qué es la trombosis entonces? Es una coagulación intravascular en condiciones patológicas, ¿ok? Entonces, trombosis es oclusión tapada de las arterias o venas, cualquiera, pero sobre todo las arterias. Es el tape de las que impiden su curso, la continuidad del flujo de la sangre. La hemorragia es la rotura del vaso y sale hacia afuera la sangre. Y se produce una coagulación, ¿ok? Aquí nosotros estamos viendo que esta coagulación teóricamente es una arteria coronaria arteriosclerótica. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay esto que se llaman las líneas de Sand. Las líneas de Sand se caracterizan por este tipo de imagen que dan una especie de bandas blancas, blanquecinas, blancas, rojas, blancas, rojas. Y esto es por el asunto de las alternaciones de plaqueta con glóbulos rojos, plaqueta, glóbulos rojos. Y esto se llama líneas de Sand. Igual, hemorragia
o coagulación de tipo arterial. ¿Ok? Ya. Aquí nosotros vemos un trombo, mire, aquí vemos un área de fibrina, tejido de degradación, la luz vascular está obstruido, ¿ok? Este es un trombo en vía de organización y la pared vascular. ¿Ok? El trombo está aquí, está yendo por acá. Esta es una parte del estado del trombo que no está lleno. Aquí también hay otro poco. Sin embargo, el tejido de granulación está, la fibrina, etcétera. Muy bien. Y aquí nosotros, esto diferencia entre émbolo vital y coágulo post-mortem. Aquí está, es lo que nosotros hablamos cuando nosotros le ponemos el asunto del agua y salimos. El coágulo, el post-mortem se deshace rapidito, ¿entienden? Es friable y si le ponen el chorro de agua y se desaparece. El otro queda perdido, ¿no? Eso es importante que nosotros lo miremos. La coagulación intravascular diseminada es un proceso secundario posiblemente a una sepsis, ¿ok? Donde que sé qué es lo que pasa aquí. Esto aquí se produce una serie de alteraciones en todos los órganos. Entonces hay una falla multiorgánica muy grande. ¿Y qué es lo que pasa en líneas generales? Se alteran los factores de la coagulación. Se produce una coagulación de consumo, produciéndose en consecuencia un cuadro hemorrágico grave, ¿ok? Que normalmente terminan en la muerte. Mire cómo las manifestaciones de una coagulación intravascular diseminada se puede notar aquí. Y esto es por el meningococo, ¿ok? Causa meningococemia. Los factores de riesgo de la hipertensión arterial. Bueno, aquí un poquito voy a hacer después a la hipertensión, vamos a hablar después. Aquí les voy a mostrar otra cosa. Zona infartada. Aquí estamos mirando nosotros un área roja, ¿sí o no? Mal delimitada, ¿no? ¿Verdad? Este es el ventrículo Izquierdo. Izquierdo. ventrículo Izquierdo. izquierdo. Este es el derecho, ¿ok? Muy bien. ¿Ya? Estoy pasando clase. Hablamos una media hora. Yo te llamo. Ya, ok. Mira, estoy aquí en plena clase. Chao, chao. Ya. Entonces, nosotros estamos mirando una zona infartada ahí, en esta parte del sexto. A la misma altura estamos mirando otro. ¿Ok? Ya. Este es un infarto agudo. ¿Ok? Con todas las características de la arteria, no sé qué se llaman las arterias esas, coronaria, pero ¿cuál es esta? La que da aquí a esta irrigación, no lo sé. Tarea para mañana. Entonces, esto se produce, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Todo proceso inflamatorio, lo que daban, polimorfonucleares, ¿qué más daban? ¿Sí? ¿Qué más? El que más no sé qué más. Pero la necrosis se llamaba necrosis ¿de qué tipo? Necrosis coagulativa. ¿Sí? Muy bien. Esta persona por X o Z motivo se salva. Y aquí vamos a ver un infarto que lo han puesto curado. ¿Ok? Lo llamemos curado, sí, porque se salvó nomás, ¿no? Porque el curado no hemos terminado de curar. ¿Ok? Entonces nosotros aquí, ¿qué es lo que estamos mirando? Miramos una área blanquecina, blanca. Esta no es cuando vemos estas imágenes así, fibrosado con fibroblasto, que hay mucho blanco, así es un infarto activo, lo que nosotros llamamos en antiguo. Que fue curado, sí, pero es de larga data, aquí no, larga data. ¿Ok? Aquí vamos a ver la diferenciación, algunos